Listo, profesor, estamos en... Muy buenos días. Un saludo a todos los que nos siguen. Un saludo a nuestra colega y amiga Lucila Pautrat. Un saludo también al equipo de investigación, filosofía y liberación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que hoy empezamos un nuevo ciclo de este seminario llamado Ciudadanías Ecológicas. Le hemos puesto en plural porque no hay un modo de ser solamente ciudadano y tampoco hay un modo de ser un ciudadano ecológico. Queremos con estas conferencias que van a estar a cargo de distinguidos académicos, líderes ambientales, para reflexionar sobre los graves problemas ecológicos que enfrenta hoy la humanidad. Tenemos la necesidad de escuchar distintas voces, no solamente desde la filosofía, sino también desde otras perspectivas profesionales. Creo que eso es importante aún para nuestra propia reflexión más seria, más académica. Y vamos a empezar con un problema y una situación bastante nuestra, bastante cercana, que es reflexionar sobre la Amazonía peruana. Y hemos invitado a nuestra colega Lucila Pautrat. Déjeme presentarle un momento a Lucila Pautrat. Ella es ingeniera en ciencias forestales por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, bachiller en filosofía y humanidades por la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, con formación y experiencia en análisis de políticas públicas, gobernanza y transparencia, gestión ambiental y de recursos naturales. Trabaja hace más de 20 años en planificación, diseño y gestión de proyectos, gestión financiera y de personal, investigación científica con énfasis en el sistema de comercio de productos forestales y fauna silvestre. Ha trabajado como consultora, coordinadora y directora de proyectos de conservación forestal en varias organizaciones nacionales e internacionales. Y en mayo del 2020, mediante la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se la ha reconocido como defensora de los derechos humanos. Sin embargo, hay que decirlo, por justamente tomarse en serio la defensa del medio ambiente, la defensa de la Amazonía peruana, hoy día viene siendo objeto de un proceso judicial a cargo de una empresa. Hoy día vamos a hablar también, ella nos hablará también, entre otras cosas, de la ley que se ha sacado, que es perjudicial para la Amazonía peruana. El título de su presentación es Deforestación en la Amazonía peruana en el contexto del cambio climático. Lucila, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel, por la gentil invitación y por la presentación. Voy a compartir mi pantalla y también agradecer a los organizadores de este evento. Y lo que queríamos nosotros conversar en esta mañana eh, es básicamente las implicancias que tiene la ley 31973, que ha sido aprobada por el Congreso de la República en diciembre del año pasado y que tiene como finalidad generar un estado de excepción respecto a las tierras forestales y de protección, generando incentivos adicionales a la deforestación. Eh, entonces voy a explicar cómo esta ley 31973 genera escenarios de impunidad para los delitos ambientales y la deforestación en la Amazonía peruana. Bueno, empezaremos señalando que el Perú es un país forestal con aproximadamente unos 73 millones de hectáreas de bosques tropicales, no solamente en la Amazonía, también tenemos bosques altoandinos, bosques montanos, bosques secos,
bosques de lomas, entre otros tipos de ecosistemas forestales en el Perú, todos en la zona tropical y subtropical. Es reconocido como uno de los 8 países con mayor biodiversidad a nivel mundial. Además, el noveno en cuanto a superficie boscosa, con una diversidad que se ha encontrado, por ejemplo, en Loreto, de más de 300 especies de árboles por hectárea y más de 10.000 especies vegetales. Eh, en el caso de Perú, la Amazonía representa uno de los mayores eh, stocks de carbono capturado que tenemos en un escenario de cambio climático, y junto con los otros países que conforman el bioma amazónico, también es uno de los caudales, uno de los ríos más importantes en términos de caudal a nivel global, y fuentes de agua dulce que cada vez son más escasas a nivel global. Entonces, teniendo esta realidad eh, fisiográfica, ecológica en el país, tenemos, tenemos que como antecedentes el mapa de suelos o el mapa de suelos agrícolas también en el Perú, que se superpone precisamente a esta cobertura forestal, a esta cobertura vegetal. El suelo agrícola es el recurso con mayor escasez a nivel global o a nivel del Perú, sobre todo, en base a los informes de la UNER del año 1985. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros cuando hablamos como vemos en esta imagen, en este mapa, cuando hablamos del mapa de suelos en el Perú, lo que vemos es un mosaico de tipos de suelos. Y esto es importante porque cada tipo de suelo va a determinar tipos de ecosistemas distintos. Las asociaciones vegetales, los bosques, dependen mucho de la calidad del sitio, y la calidad del sitio está dada por el tipo de suelo y por las precipitaciones, ¿no? Las condiciones climáticas que determinan una determinada disponibilidad de recursos para los ecosistemas forestales. Entonces, en el año 85, en estos estudios realizados por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, la ONER, señalaba que teníamos casi el 94.1% del territorio nacional en tierras, por ejemplo, aptas para pastos, que son básicamente las zonas altoandinas, por encima de los 3.000 metros, donde tenemos los pastizales de Ishu, un 38% de tierras para producción forestal, que es básicamente la selva baja, ¿no? La llanura amazónica, y tierras de protección, 42% tierras de protección. Son todos los bosques montanos, porque la cordillera de los Andes, al tener pendientes muy pronunciadas, lo que hace es que estos suelos sean más frágiles, más susceptibles de la erosión, y por lo tanto los tipos de ecosistemas forestales que se constituyen sobre este tipo de suelos son básicamente las cabeceras de cuencas o las laderas altamente susceptibles a los deslizamientos, a la erosión, y por eso se consideran tierras de protección, por la fragilidad de los suelos. Ahora, ¿por qué es esto importante tener en cuenta? Porque si estamos hablando que solamente un 3.8% de la superficie nacional son tierras de aptitud agrícola, entonces sí tenemos un déficit para la producción de alimentos precisamente en estas zonas. Estas zonas son básicamente los valles costeros que tenemos en estas pequeñas franjas marrones que vemos aquí en el mapa, y algunos valles interandinos, ¿no? Las zonas bajas de los valles interandinos. Los suelos amazónicos, por ser suelos ácidos, por ser suelos pobres, con alta toxicidad de aluminio y otros metales, no son aptos, no son tan aptos para la agricultura, ¿no? Y esta misma característica del suelo a nivel nacional se ha evidenciado en estos diversos mapas, en los cuales tenemos, por ejemplo, elaborados precisamente por UNER, tenemos los mapas para tierras aptas para cultivos en limpio,
que son estas pequeñas áreas, como les decía, donde tenemos los valles costeros y los valles interandinos, las tierras aptas para producción forestal o los suelos forestales, que es básicamente la llanura amazónica, y las tierras de protección, que son todas aquellas que tienen algún nivel de pendiente y además de fragilidad edáfica, ¿no? Y esta característica que constituye la estructura edáfica del Perú, ¿no? No es algo que se puede cambiar de la noche a la mañana. Esta estructura se ha formado durante miles de años y es el cimiento de la base de los recursos naturales terrestres en el Perú. Ya llevando estos mapas o estos estudios sobre las características edáficas, fisiográficas del territorio peruano, hacia la cobertura entre los años 1985 y 2022, tenemos que el área de bosque sin duda se ha reducido, ¿no? Tenemos aproximadamente un 74.7% de tierras forestales. Tenemos que el área agrícola que ha pasado de 3.9% a un 11.2% de área agropecuaria de uso actual, no es capacidad de uso, es uso actual. Áreas sin vegetación es básicamente las zonas urbanas, cuerpos de agua 1.5%, y formaciones naturales no boscosas, que básicamente, como vemos, son las zonas andinas, que son vegetación arbustiva, aproximadamente un 19%. El área forestal se ha reducido al 57.1%. Y aquí es donde viene el problema no solamente de la deforestación en los bosques amazónicos, sino también en la deforestación masiva que ha sufrido la costa peruana y también los Andes, que muchas veces no se habla de esta deforestación histórica, ¿no? Y cuando vemos que el área agrícola se ha incrementado hasta un 11.2%, lo que vemos y lo que vamos a demostrar ahora es que muchas de estas áreas agrícolas que se han incrementado se han hecho o se han superpuesto sobre tierras de aptitud forestal y sobre tierras de protección. Es decir, ha habido una ocupación irregular, ilegal en muchos casos y en otros casos invasiones planificadas de tierras forestales y de tierras de protección para la instalación de cultivos agrícolas. Y ese es el problema que tenemos y que ha generado esta nueva ley forestal o esta modificatoria de la ley forestal de la ley 31973. ¿Qué cosa es lo que señala esta modificatoria de la ley forestal? ¿Y por qué es que señalamos que esto no solamente es una norma inconstitucional, sino que además genera escenarios de impunidad para los delitos ambientales e incentiva nuevamente la deforestación? La ley 31973, que modifica la ley actual 29763, tiene esta disposición complementaria final sobre la clasificación de tierras y reglas para el cambio de uso para actividades agropecuarias. Y señala que los predios privados que cuenten con títulos de propiedad o constancias de posesión emitidas por la autoridad competente con anterior a la aprobación de esta ley y dentro de los alcances de la ley de saneamiento físico-legal, ¿no? Son considerados de manera excepcional como áreas de exclusión para fines agropecuarios y por tanto están exceptuados de realizar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, así como también exceptuados del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763. Ahora, esto puede parecer un poquito confuso, pero no se preocupen, vamos a explicarlo de manera detallada y si tienen alguna pregunta, con todo gusto, por favor, interrumpen nomás o levantan la mano
Acá no puedo ver quién levanta la mano, pero pueden abrir sus micros. Y aquí viene el tema básicamente constitucional. Nosotros estamos bajo el régimen de la Constitución del año 93 y esta Constitución tiene dos regímenes de tierras. El artículo 66 establece que los recursos naturales son patrimonio de la nación y en este sentido la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales va a establecer cuáles son ese patrimonio. Y por otro lado el artículo 88 que señala, establece el régimen de las tierras agrarias, el régimen de las tierras agrarias. Para determinar qué tipo de tierra es de aptitud forestal o de protección y qué tipo de tierra es de aptitud agraria, hay que hacer un estudio de suelo previo para determinar la capacidad de uso mayor del suelo en base al reglamento de tierras de capacidad de uso mayor del suelo. Podemos tener las tierras de aptitud agrícola, las tierras de aptitud forestal, las tierras de protección u otro tipo de tierras, los desiertos, por ejemplo, que son tierras seriáceas, ¿no? Que no son aptas para uso agrícola. Entonces, en este contexto, vemos que tenemos el artículo 66 que establece el régimen de uso del patrimonio de los recursos naturales como patrimonio de la nación y el régimen 88 sobre la tierra de aptitud agraria o las tierras agrarias. La Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales, en su artículo 3, señala, se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan valor actual o potencial en el mercado, tales como el suelo, el subsuelo y las tierras de capacidad de uso mayor agrícolas, pecuarias, forestales y de protección, además de la diversidad biológica, de flora, fauna, recursos genéticos y los ecosistemas. Y los otros recursos naturales, ¿no? Los minerales, el agua, el espectro electromagnético, el mar, entre otros. El paisaje también, ¿no? Es decir, que nosotros en el Estado peruano o en la Constitución peruana, al ser los recursos naturales patrimonio de la nación, no existe propiedad sobre dichos recursos. No se pueden otorgar en propiedad porque el Estado no es dueño de esos recursos. Esos recursos, ese patrimonio, ese bien que puede ser capitalizable, no es propiedad del Estado, es patrimonio de la nación. Es decir, el Estado es un administrador de esos recursos. Por lo tanto, no los puede otorgar en propiedad. No se puede lotizar el mar y entregarle a cada peruano un pedacito de mar o un pedacito del espectro electromagnético o de las quebradas o del agua, ¿no? Tampoco entregamos en propiedad las minas ni los hidrocarburos. Y bajo esa misma lógica, tampoco se deben entregar en propiedad ni los bosques, ni las tierras forestales, ni las tierras de protección, porque están dentro de este artículo del 66, que además ha sido ratificado por varias sentencias del Tribunal Constitucional. Y en este contexto, siguiendo la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales, tenemos la Ley 29763, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es decir, las leyes especiales que regulan el uso, el usufructo, el aprovechamiento de cada uno de los recursos naturales, la Ley de Pesca, la Ley de Minas, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Telecomunicaciones, etcétera, la Ley de Recursos Hídricos y en este caso la Ley Forestal, establece que las tierras forestales y las tierras de protección están prohibidas de ser convertidas a usos agropecuarios u otros, precisamente por esta fragilidad en los suelos, porque lo que se busca proteger es, por un lado, el recurso forestal, que es el vuelo forestal, es decir, la flora, la fauna, los servicios ecosistémicos, la complejidad ecológica, evolutiva que tienen estos tipos de ecosistemas,
la biodiversidad genética, ¿no? En comparación precisamente a las tierras de aptitud agrícola, que son aquellas que eventualmente y previa autorización de cambio de uso de suelo se podrían convertir, cambiar el uso actual de ecosistema natural a un uso antrópico, que es el uso agrícola, ¿no? Solamente aquellas tierras que tienen aptitud agrícola y que tienen suelos de aptitud agrícola, porque también buscamos proteger acá el recurso suelo. Entonces, espero que esto esté quedando más o menos claro de por qué es que tenemos estos dos regímenes de tierras en el Perú. Y en el Perú también vamos a ver que todo cambio de uso de suelo, de tierras forestales y de protección es considerado deforestación. Cuando hablamos de deforestación, hablamos de este cambio de uso de las tierras forestales, la pérdida de cobertura del recurso forestal o el ecosistema forestal a la falta de cobertura vegetal, ¿no? A la ausencia de cobertura vegetal. Y en este caso, el cambio de uso de las tierras forestales y de protección es deforestación, que no solamente está tipificado como un delito en el Código Penal, sino que también es una infracción forestal, ¿no? Entonces, lo que hace la ley 31973 para reducir un poco el argumento y por qué se considera que es una norma inconstitucional, es que en la práctica genera este estado de excepción que hemos leído en esta disposición complementaria final, ¿no? Y dice, las tierras que tienen aptitud, las tierras forestales o de protección o los predios titulados o concesionados, ¿no? O posesionados que tienen uso agrícola actual, pero que están sobre tierras forestales y tierras de protección, ahora se van a considerar como tierras de aptitud agrícola, ¿no? Es decir, genera un estado de excepción y pasan las tierras que ya han sido invadidas, que han sido convertidas sin autorización, sin cambio de uso, sin estudios previos de suelo, los pasa al artículo 88 y dice, ahora las vamos a reconocer como tierras de aptitud agrícola. Pero ¿cuál es el problema acá? Que una ley o una modificatoria de una ley de menor jerarquía no puede modificar un artículo de la Constitución por un tema de jerarquía legislativa, ¿no? Y por otro lado, porque estas tierras que fueron convertidas irregularmente, sin autorización, sin estudios previos de suelo y sin autorización de cambio de uso, están actualmente en muchos casos bajo procesos de investigación fiscal y bajo procesos judiciales. Entonces, al estar estos casos judicializados, lo que hace es generar un escenario de impunidad porque ahora esa deforestación que se produjo es legal. Entonces, ese es el tema que tenemos hasta este momento. Y para ver un poco cuál es el procedimiento que se tenía para precisamente autorizar este cambio de uso, ¿no? Nosotros tenemos acá un procedimiento, tenemos un reglamento de clasificación de tierras y este reglamento de clasificación de tierras lo que me permite es determinar que en aquellas tierras de aptitud agrícola, previo estudio de suelo y previa opinión vinculante del Ministerio del Ambiente, yo puedo proceder a una autorización de cambio de uso si es que se ha demostrado que el cambio de uso del suelo forestal o un uso agrícola no va a generar un impacto negativo en el suelo y en el ambiente. Y luego de esa autorización de cambio de uso, recién viene los estudios de impacto ambiental de proyectos agroindustriales, si fuera el caso, ¿no? Entonces, son 3 momentos en el procedimiento administrativo que nos permiten a nosotros autorizar el cambio de uso.
¿no? Primero está el estudio de suelo, que es lo que me determina si una tierra es de aptitud agrícola o forestal o de protección. Este es como el punto inicial, ¿no? Y también el pecado original que han cometido las empresas de no tener los estudios de suelo. Luego, si es que procede, si es que realmente un área forestal, por ejemplo, tiene suelos de aptitud agrícola, recién en ese momento se puede autorizar el cambio de uso bajo determinadas condiciones y posteriormente, recién con estos dos prerequisitos, poder aprobar un estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Y bueno, esta prohibición, simplemente para terminar de cerrar esta parte jurídica, esta prohibición de cambio de uso no es nueva, no solamente se desarrolla de manera más detallada, más precisa en la ley 29763, que se aprueba en el 2011, pero entra en vigencia en el 2015, sino que viene desde la ley, desde el decreto ley 21147 del año 75 y de las leyes forestales anteriores. Y dicen que las tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal no podrán ser utilizadas con fines agropecuarios, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, es lo que dice la ley del año 75. En el 2002, la ley 27308 ratifica esta prohibición y señala que en el patrimonio forestal nacional y de fauna silvestre, los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente y las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es forestal, con bosques o sin ellos, integran el patrimonio forestal nacional y no pueden ser utilizadas con fines agropecuarios u otras actividades que afecten la cobertura vegetal. Y en el artículo 37, que es el que modifica la ley 31973, es que en tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección se prohíbe el cambio de uso actual a fines agropecuarios. Es decir, que si las empresas agroindustriales empezaron a deforestar en el 2010, estaban bajo el régimen de la ley 27308, sabían y tenían pleno conocimiento de que el cambio de uso no autorizado estaba prohibido, o el cambio de uso de tierras forestales y de tierras de protección con bosques o sin ellos estaba prohibido. Pero yo tengo mi parcela de hace 40 años. Bueno, estaba bajo el régimen de la ley 21147. Incluso si vamos más atrás, vamos a ver que esta prohibición se mantiene en el tiempo, precisamente porque lo que se busca es garantizar una protección del suelo forestal, ¿no? Entonces, no es que exista tampoco un vacío legal que no se pueda, que no haya sustentado precisamente esta prohibición. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Y aquí es donde viene el problema de la deforestación y viene el problema precisamente de las implicancias de esta ley, ¿no? Tenemos que en octubre del 2007 se publica este famoso discurso del perro del hortelano, en el que sencillamente se dice que por qué los pueblos indígenas que tienen pocos habitantes, 300, 500 en una comunidad, poseen o tienen reconocidos bajo su territorio comunal, su territorio indígena, 2.000, 3.000, 5.000 hectáreas, cuando ellos no lo trabajan, no producen nada y más bien hay que revertir esas tierras forestales al Estado y entregárselas al gran capital, ¿no? Que son como el perro del hortelano que no come ni deja comer y por lo tanto entonces no son dignos de tener bajo su protección o bajo su propiedad estos bosques, ¿no? Y en realidad este discurso no es nuevo, este discurso ya tenía una serie de connotaciones y intentos de reformas previas y lo que se pretende con la ley
con el decreto legislativo 1090 que se aprueba como consecuencia del discurso del perro del hortelano, es decir, se implementa la política del perro del hortelano, es abrir los bosques al mercado de tierras para la agroindustria. Esto es lo que está en juego, esto es lo que vemos con las modificatorias de normas que hemos visto consecutivamente durante estos 2 meses, desde diciembre a la fecha, la modificatoria de la ley forestal, la modificatoria de la prohibición para la interdicción de la minería ilegal, etcétera, ¿no? Lo que se busca es cambiar el paisaje amazónico de un paisaje natural, de un bosque tropical en un escenario de cambio climático a un paisaje industrial, ¿no? A generar la última frontera que hay que terminar de colonizar y de arrasar con los recursos naturales para convertirla en un espacio de tipo industrial. Entonces, este discurso del perro del hortelano posteriormente se va a plasmar en un paquete de decretos legislativos que aprueba el Ejecutivo en el marco de la adecuación al TLC Perú-Estados Unidos en el año 2008 y se aprueba dentro de este paquete de decretos legislativos el decreto legislativo 1090 que modifica nuevamente la ley forestal, que hace exactamente lo mismo que esta nueva ley. Cambia el régimen de las tierras forestales y de protección del artículo 66 de la Constitución al 88, porque lo que están buscando las grandes empresas es adquirir, comprar, no miles de hectáreas, 2, 3, 5 millones de hectáreas de bosques o de tierras, acaparar tierras en la Amazonía, porque estas tierras están siendo codiciadas por muchos países, no solamente por los recursos forestales que tienen, sino principalmente por el agua, ¿no? Vamos a vivir, nos acercamos, estamos viviendo los últimos 100 años de la crisis del petróleo y para los próximos 100 años se avecina la crisis del agua. ¿Y dónde están esas reservas de agua? Precisamente en los bosques tropicales, ¿no? Y lo que hemos visto hace una semana ha publicado ya el Ministerio del Ambiente las cifras de la deforestación en el año 2022. Vemos que en la última década hemos perdido casi 3 millones de hectáreas en bosques. Como vemos acá tenemos algunos picos en el 2005, cuando se empieza a implementar las concesiones forestales, ¿no? Y luego en el 2010 con el ingreso de la agroindustria, básicamente de palma, de cacao, a la Amazonía peruana, tratando de comprar tierras en grandes bloques de 1 millón, 2 millones de hectáreas para articularlas a los ejes IRSA y poder abastecer de aceite de palma a la industria de los alimentos o de los cosméticos, de los aceites en general, ¿no? Y vemos nuevamente que durante la pandemia que no hay un control territorial por parte de las autoridades, el narcotráfico duplica su número de hectáreas, ¿no? Prácticamente de 60.000 hectáreas que estaba identificando de vida respecto a los cultivos, básicamente cultivos ilícitos de coca, pero también tenemos marihuana y amapola, se duplican casi a unas 120.000 hectáreas, ¿no? De 60.000 pasa a 120.000 y también hay un incremento de la minería ilegal, ¿no? Durante estos últimos años la minería ilegal también aporta precisamente a esta deforestación y en el último año vemos que en este 2022 hemos subido de 138.000 hectáreas a 146.000 hectáreas, ¿no? En el año 2010, el Perú, en el marco de la COP15 de Cambio Climático en Copenhague, se comprometió a la deforestación cero al 2021, ¿no? La deforestación en el año 2010 era aproximadamente de unas 75.000 hectáreas al año y en el 2021, cuando teníamos que alcanzar la deforestación cero, subió a 150.000 hectáreas, es decir, se duplicó.
la deforestación anual, ¿no? La tasa de deforestación anual de 75.000 hectáreas al año a 150.000 hectáreas al año. Nuevamente, en el marco del Convenio de París, ¿no? Del Acuerdo de París, el Perú se ha comprometido a la deforestación cero al 2030. Ya estamos llegando casi al 2030 y la deforestación igual sigue aumentando. Y volviendo al tema del Acuerdo de París y cuáles son las implicancias de esta deforestación en el escenario, en el contexto del cambio climático, ¿no? El Perú, junto con los otros países que han firmado el Acuerdo de París, nos hemos comprometido, precisamente estamos aquí, estamos en el 2024, estamos justo en el punto de inflexión, ¿no? Donde los escenarios elaborados por el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, señalan que a partir de este punto de inflexión, nosotros tenemos dos escenarios. El escenario del business as usual, ¿no? Del que sigan los negocios tal como los estamos llevando la economía, y vamos a tener un incremento del 2.5-3 grados de temperatura en la superficie del planeta, o hacemos este punto de inflexión y empezamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, y este es el acuerdo global al que se ha llegado, a no subir por encima de 1.5 grados, ¿no? Como vemos nosotros, si recordaremos, tal vez los que somos más mayorcitos, cuando teníamos Semana Santa, llegaba abril, ya hacía un poco de frío, ¿no? Durante los últimos 2 o 3 años no hemos tenido invierno y no lo vamos a tener probablemente ya en los próximos 10, 20 años. ¿Por qué? Precisamente porque estamos subiendo en la curva del incremento de la temperatura, de las emisiones de gases de efecto invernadero, y no hay forma ya de parar el fenómeno, no hay forma de detenerlo. No hemos hecho las correcciones económicas que se tenían que hacer a tiempo. Entonces, estamos en ese es el umbral del cambio climático, del Acuerdo de París, y por supuesto ya lo estamos pasando, ¿no? En julio del año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas hizo un anuncio global, ¿no? Mandó una alerta global señalando que la era del cambio climático ya ha terminado, ¿no? Ya no estamos en calentamiento global, ya estamos en la era del boiling, le ha llamado él, en la era de la ebullición global, ¿no? Entonces, cuando pensemos en el cambio climático, es como pensar en una tetera de agua hirviendo, ¿no? En los primeros minutos, cuando incrementa la temperatura, el agua se empieza a calentar. Ese es el calentamiento de la temperatura. El incremento de la temperatura genera un calentamiento, pero llega un punto de inflexión donde se pasa del estado sólido, el agua, al gaseoso, que es precisamente el punto de ebullición, ¿no? Él ha puesto esta metáfora para señalar que el calentamiento global es absolutamente irreversible, y eso va a traer como consecuencia no solamente un incremento anormal de la temperatura, sino una modificación en todos los patrones del sistema climático. Porque como vamos a ver, según la Agencia de Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica, el NOAA de los Estados Unidos, la temperatura global en junio del 2023 fue 1.05 grados centígrados superior a la temperatura promedio de todo el siglo XX, siendo el registro de temperatura más alto de los últimos 100 años, desde que tenemos registros de temperatura, ¿no? Asimismo, el NOAA reporta que por tercer mes consecutivo, en este caso junio, julio, la temperatura global de la superficie del océano también alcanzó un máximo histórico, y las condiciones del Niño se agudizaron. Recordaremos que el año pasado tuvimos 5 grados de temperatura más en el océano, en el mar, y a escala mundial también se batió el récord de la temperatura a nivel del mar desde 1849. Entonces, lo que estamos viviendo es precisamente como consecuencia de este incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero,
no solamente un incremento de la temperatura, sino una alteración de todas aquellas condiciones climáticas que dependen de la temperatura, la presión atmosférica, los centros de alta y baja presión y, por supuesto, eso incentiva que el niño global se exacerbe, ¿no? Ahora, esto no solamente lo dice el IPCC o Naciones Unidas o los forestales como yo, ¿no? Sino que tenemos que en el año 2023 el Global Risk Report del World Economic Forum señaló como los 10 principales riesgos para la economía global durante los próximos 10 años. Tenemos que entre los primeros son fallas en la mitigación del cambio climático. Ese es el primer riesgo, es decir, que los acuerdos globales que hemos construido los países para mitigar los impactos del cambio climático van a fallar. Ese es el principal riesgo para la economía. ¿Por qué? Porque va a generar alteraciones en los patrones de producción de alimentos, alteraciones en los patrones de lluvias, escasez de agua y, por supuesto, como consecuencia de ello, nuevas pandemias, ¿no? O nuevos eventos respecto a la salud pública que en realidad no sabemos qué es lo que puede pasar. También fallas en la adaptación, es decir, no nos estamos adaptando, la tecnología, las economías no están cambiando lo suficientemente rápido como para que podamos adaptarnos a este cambio climático. Desastres naturales y eventos climáticos extremos y pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas, ¿no? Entonces, estos son los riesgos globales para la economía. A nivel global, lo dice el Foro Económico Mundial de Economía. Pese a ello, existe una preocupación en las políticas internacionales a nivel global por detener la deforestación. Ya lo hemos visto en los acuerdos tanto de la COP26 al 2030 como en esta declaración de líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra, comprometiéndose a reducir la pérdida de bosques y la degradación de suelos para el 2030. Por supuesto que nuestros representantes del Ministerio del Ambiente, de Cancillería, cada vez que van a una de estas COP se comprometen a todo, pero cuando regresan a Perú suscriben, avalan y por supuesto que no se oponen a estas modificatorias en la ley que generan y promueven nuevos incentivos para la deforestación. Y lo que tenemos en el terreno en la Amazonía peruana es básicamente, no solamente en la Amazonía peruana, en la Amazonía, en el bioma amazónico en general, tenemos esta serie de problemas. Tala ilegal, una expansión violenta de los monocultivos agroindustriales, minería ilegal, incendios forestales, en muchos casos provocados precisamente para abrir nuevas tierras, por ejemplo, los incendios en el Mato Grosso, en el Cerrado, en el sur de Brasil, ¿no? Son incendios provocados para abrir áreas hacia la agroindustria. Y en el caso de Perú, tenemos los cultivos ilícitos que se camuflan y se mezclan con una cobertura de los agroindustriales, ¿no? De acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Perú del año 2019, elaborado precisamente por el Ministerio del Ambiente, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú, que no es un país industrializado, es la deforestación y el cambio de uso de tierras forestales a usos agrícolas o a otros usos, ¿no? Entonces, el 48% de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el Perú provienen de la deforestación, de la quema de bosques, del cambio de uso. Ahí hay una pérdida del carbono que está almacenado en stock y además que a través de los incendios forestales es liberado a la atmósfera, ¿no? ¿Y por qué? Además, porque los bosques cumplen funciones de termorregulación de la temperatura del planeta, de captura de carbono y de la regulación del ciclo hidrológico al
generar lluvias y retener el agua en el suelo y retenerlo en la napa freática. Entonces, no solamente estamos evidenciando que la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú es la deforestación, el cambio de uso, sino que sabiendo esta realidad, es que además aprobamos normas que favorecen e incentivan no solamente la invasión de nuevos bosques, la deforestación, la tala ilegal, sino también la minería ilegal. Y vemos que, por ejemplo, el proyecto MAP en el año 2022 determinó que la deforestación en la Amazonía, ya hablando del bioma amazónico, ha sido aproximadamente de 2 millones de hectáreas, ¿no? Solamente en un año en la Amazonía hemos perdido 2 millones de hectáreas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en Perú se concentra en la zona de Ucayali, Selva Central, Huánuco, ¿no? Un poco en Loreto, y en la zona de la minería ilegal en Madre de Dios, y en Brasil avanza de manera violenta precisamente desde la zona del Mato Grosso, de la zona del Cerrado, que ya está deforestada, hacia la zona de Rondonia, de Acre, de Juruá, precisamente, que es la zona más boscosa, ¿no? Y se acerca a Perú. En Bolivia también tenemos toda la zona del Chaco y también de los bosques de Santa Cruz, ¿no? La zona de Cobija, de Pando, todavía tiene un poquito de bosque. Y posteriormente, bueno, en Roraima y otras regiones, ¿no? Entonces, Colombia, por ejemplo, es interesante porque en Colombia mucha de la deforestación que se está produciendo actualmente es en aquellas zonas que han sido liberadas por las guerrillas como consecuencia del acuerdo de paz, ¿no? Ahí hay también una interpretación un poco más profunda que hacer, ¿no? Pero lo que vemos es que la tendencia de la deforestación en el bioma amazónico se sigue incrementando y los países están haciendo pocos esfuerzos por detenerlo. Recientemente, el año pasado, hubieron una serie de reuniones y de reactivaciones de grupos temáticos en el marco de la OTCA, precisamente para abordar el tema de la criminalidad ambiental organizada a nivel transnacional, que es la que genera este tipo de actividades ilícitas. Y volviendo al Perú, de acuerdo a la Procuraduría General del Estado, en este caso la Procuraduría especializada en materia ambiental, tenemos aproximadamente más de 80,000 casos por delitos ambientales. Ahora, esto es una cifra muy, muy subestimada, porque son aquellos casos que ya están en proceso de investigación fiscal en etapa preliminar o que están judicializados. Es decir, por lo menos deben entrar unos 200,000 casos, pero muchos de estos se cierran en la etapa preliminar o simplemente no se investigan por un exceso de carga procesal a nivel de las fiscalías especializadas en materia ambiental en las regiones, o se resuelven en el ámbito administrativo, ¿no? Es decir, se consideran una sanción y no un delito, y entonces, o nunca se investigan también. Hay muchos delitos ambientales que ni siquiera se denuncian, ¿no? Entonces, de estos 80,000 casos que la Procuraduría ha identificado en este año 2024, ¿no? Esta estadística es de marzo del 2024, de inicios de mes. De estos 80,000 casos que están en investigación preliminar y judicializados, 40,000 aproximadamente responden a los delitos forestales, precisamente a esta deforestación que ahora es legal, ¿no? Que bajo esta nueva ley que se ha aprobado, la 31973, genera este estado de excepción y dice, bueno, si tú deforestaste ilegalmente sobre tierras forestales y tierras de protección y tienes cultivos agrícolas, bueno, ahora te vamos a perdonar la vida, ¿no? Te vamos a perdonar el delito, y ahora puedes operar de manera legal y puedes exportar tus productos a los mercados americanos, europeos, asiáticos, etcétera, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que va a pasar con estas investigaciones
que están en curso, que además estamos hablando de tierras de pueblos indígenas invadidas, de una serie de ilícitos de corrupción, de usurpación de predios, de incluso asesinatos de líderes indígenas. ¿Qué va a pasar con estos casos? Es algo que aparentemente el Estado no tiene claro todavía. Nosotros hemos solicitado los informes jurídicos a la PCM, a la Procuraduría General del Estado y a la Fiscalía, y todavía están evaluando cuáles son las consecuencias jurídicas de esta norma, ¿no? Pero sin duda es una norma que tenía nombre propio, es una norma ad hoc, generada, creada precisamente para generar impunidad en aquellas grandes empresas de la agroindustria que han deforestado miles de hectáreas, sin contar con los estudios de suelo previos, sin contar con la autorización de cambio de uso y, por supuesto, sin estudio de impacto ambiental. Y vemos que algunas de estas están plenamente identificadas, vemos dónde se concentra la deforestación y dónde se concentra precisamente, por ejemplo, vemos acá en la zona de Caballo Cocha, ¿no? En la frontera, la triple frontera con Perú, Colombia y Brasil, donde están creciendo los cultivos ilícitos. Hay un nuevo boom de los cultivos y de las plantas de procesamiento de cocaína en esta zona, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá también las zonas de los páramos, tenemos en Cajamarca, donde también hay minería también y cultivos de amapola. Tenemos las zonas tradicionales de los cultivos de coca, que es el Valle del Monzón, el Valle del Guayaga, y la zona de Ucayali, que es donde se concentra ahora la mayor deforestación, Huánuco, Selva Central, ¿no? Y Ucayali. El Braem, la zona del Braem, y la minería ilegal en Madre de Dios y todo el eje carretero de Puerto Maldonado hacia Iberia y Ñapari. Y la zona de Putinapunco, donde también hay una concentración grande de cultivos ilícitos, ¿no? Esta ley, la 31973, ha sido precisamente promovida por estos grupos empresariales con el apoyo de la CONFIEP, con el apoyo de ADEX y de algunos otros gremios de empresarios, que lo que buscan, no había forma de que ellos pudieran legalizar, a pesar de que tienen varios años en procesos judiciales, que pudieran legalizar sus cultivos. Básicamente porque, volviendo a los slides anteriores que hemos comentado, ellos no contaban con los estudios de suelo, ¿no? Entonces no había forma de determinar si una tierra ya convertida, ya transformada, había sido de tierras de aptitud forestal o de aptitud agrícola. Por supuesto que en base a los mapas, por eso es que empezamos analizando los mapas del ONER del año 85, estas tierras eran de aptitud forestal, eran tierras de protección, pero al no existir un estudio detallado del sitio, entonces es como que no tenían partida de nacimiento, ¿no? Y al no tener partida de nacimiento no sabías cuál era la capacidad de uso de ese suelo, que una vez convertido, eh, ya no hay forma de hacer un peritaje forense hacia atrás y determinar esos suelos, ¿no? Esto de cambio de uso no autorizado ha generado no solamente estos 2 millones de hectáreas de deforestación que hemos visto en el caso de Perú durante los últimos 20 años, sino que también ha generado impactos en la biodiversidad, por supuesto, tal ilegal, ¿no? Vemos acá aserraderos clandestinos, aserrando precisamente esta madera que ha salido de la deforestación. Por otro lado, las investigaciones fiscales que se vienen dando, conflictos territoriales con los pueblos indígenas, que muchas veces han terminado en la muerte, el asesinato de los líderes, de los defensores ambientales, y corrupción a nivel no solamente de las autoridades regionales, sino también de las autoridades nacionales. Vemos también que en muchos casos estos cultivos agroindustriales encubren los cultivos ilícitos. Hay una asociación no solamente vegetal,
sino también hay una asociación financiera, ¿no?, entre estos monocultivos agroindustriales que sirven para lavar los dineros ilícitos del narcotráfico o de la producción de la cocaína, ¿no? U otros cultivos ilícitos. Entonces, eso es algo que al Estado peruano le ha costado reconocer porque muchas de estas plantaciones de palma se instalaron, por ejemplo, en el marco de los programas de desarrollo alternativo con financiamiento de la Unión Europea, o perdón, sí, de la Unión Europea, pero también de otras agencias de cooperación, de USAID y también de Naciones Unidas, ¿no? Y con fondos del Estado también, porque muchas veces estas plantaciones de palma recibían fondos de Agroideas, por ejemplo, para poder fertilizar la palma aceitera y cuando se fertiliza la palma, por ejemplo, en este caso con las plantitas chiquitas de la coca acá, por supuesto que la coca, la planta va a crecer más rápido, va a tener una concentración del alcaloide mayor y te está dando 3 cosechas al año. Entonces, la planta reacciona al estímulo o a las condiciones de la calidad del sitio. Si tienes un suelo fertilizado para una planta silvestre, entonces la planta va a producir más. Y estos cultivos de palma muchas veces, como les decía, han sido financiados, apoyados por la cooperación y también por el Estado peruano, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros estamos financiando la expansión o el incremento de los cultivos ilícitos. A la fecha no se tiene un dato estadístico muy claro respecto a cuántos defensores ambientales han sido asesinados en el Perú. El Ministerio de Justicia, en el marco del mecanismo multisectorial, maneja una estadística oficial. Sin embargo, las organizaciones indígenas nos están reportando más de 30 o 40 líderes indígenas asesinados durante los últimos 10 años, lo cual nos genera una preocupación respecto a cuáles son los criterios con los cuales nosotros estamos determinando que una persona es defensora ambiental o para ser considerada dentro de las estadísticas oficiales, ¿no? Sin duda hay un esfuerzo del Ministerio de Justicia por implementar el mecanismo multisectorial de defensores ambientales para brindar medidas de protección a los defensores. Sin embargo, es insuficiente la buena voluntad de los pocos funcionarios que están a cargo de la implementación del mecanismo, si es que las otras autoridades del Estado peruano no se involucran, no se comprometen, como el Ministerio del Interior, los gobiernos regionales, la policía, las fiscalías, los otros sectores, ¿no? Es decir, también si no abordamos las causas estructurales que generan esta violencia y estos conflictos territoriales entre los pueblos indígenas y la agroindustria, las empresas o las actividades ilícitas, las economías ilegales que están generando esta deforestación y estos conflictos con las poblaciones, ¿no? Porque incluso las tierras deforestadas en el Perú no están vacías, ¿no? Están posesionadas de alguna manera, en algunos casos, por algunas comunidades o por agricultores locales que también han sentido la violencia de estas economías ilícitas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, nosotros trabajamos con el señor Pacheco, que tiene un predio en Madre de Dios, ¿no? El cual perdió a su hijo precisamente por la invasión de su predio de mineros ilegales, ¿no? En algunos casos también la minería ilegal está generando esta violencia. Entonces vemos que, por otro lado, también esta deforestación o esta invasión que se está produciendo en los bosques no solamente proviene de la tala ilegal o de los cultivos agroindustriales, sino también de esta nueva modalidad de los puentes aéreos, aunque no es tan nueva porque ya en los años 80 el Perú abastecía de cocaína al cártel de Medellín precisamente a través de este puente aéreo entre el Valle del Huallaga
y Colombia, ¿no? Pero ahora tenemos que estas nuevas pistas de aterrizaje que están proliferando en las comunidades de Ucayali salen precisamente hacia Bolivia, ¿no? Este nuevo puente aéreo hacia Cobija, Pando y de Bolivia hacia Brasil, a la triple frontera, Brasil, Paraguay, Argentina. Entonces, hay una presencia peligrosa, criminal del narcotráfico dentro de las comunidades y muchas veces estas comunidades no tienen la capacidad para poder defenderse de estas organizaciones que están invadiendo sus territorios, ¿no? Esta situación es muy preocupante porque el Estado no tiene una respuesta coherente respecto a la política antinarcóticos de cómo afrontar esta situación de invasión cada vez más descontrolada a nivel territorial, ¿no? Y por supuesto, esto nuevamente ha generado toda esta situación, no solamente de asesinato, sino también de impunidad, porque en el caso, por ejemplo, de los líderes ayánicas asesinados en Sahueto, hace más de 12 años, recién ayer, hace un par de días, hubo nuevamente se reinician las audiencias del proceso judicial, ¿no? Entonces, tampoco es que la justicia no está llegando y cuando llega, llega mal, tarde y nunca, ¿no? Las viudas tampoco han recibido una atención oportuna de parte del Estado que les permita a ellas sobrevivir a esta situación y por otro lado, la titulación de las tierras o el reconocimiento de los territorios indígenas no tienen la misma celeridad que tienen las empresas agroindustriales al momento de tener sus títulos, ¿no? Nosotros tenemos este mapa interactivo que lo pueden revisar en nuestra página web. Bueno, acá no está online, ¿no? Pero en este mapa pueden ver que nuevamente la concentración, si alguna persona tiene interés, puede entrar a la página web y hacerle clic en cada uno de estos puntos y van a encontrar una ficha de cada uno de los líderes indígenas asesinados, pero lo que queremos mostrar acá es esta concentración de los asesinatos precisamente en aquellas áreas donde se incrementa la deforestación y donde se incrementan los cultivos territoriales, ¿no? Vemos nuevamente Madre de Dios y nuevamente Ucayali, Huánuco, Selva Central, ¿no? Que es aquellas zonas donde se está incrementando la deforestación por monocultivos agroindustriales, por cultivos ilícitos y la violencia precisamente en los conflictos territoriales. Sin duda, este es un tema complejo, hay muchas cosas más por conversar. Yo no quisiera, creo que ya me excedí un poquito del tiempo, simplemente agradecerles por su atención y quedo atenta a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila, por la presentación. Creo que está bastante clara la exposición acerca de... Creo que se cerró tu micro, Miguel. Miguel Tubicro. Gracias. Primero agradecerte por la clara exposición, Lucila, por mostrarnos lo inconstitucional que viene siendo la ley 31973. Ha quedado bastante claro. Y además el problema no solamente ambiental, sino social o político que esto puede implicar a nivel medioambiental. Eh, Creo que podremos aprovechar este tiempo para conversar un poquito más contigo sobre algunas cuestiones que pueden haber surgido en la exposición. Yo tenía un par para empezar el tema justamente de la última parte, de la participación de las comunidades indígenas, de las comunidades amazónicas especialmente, cómo han venido reaccionando todos estos años, eh,
Claro, vemos con preocupación el incremento de asesinatos de los líderes ambientales, ¿no? Pero en términos de comunidad, ¿cómo evalúas tú si cada vez están siendo más organizados, más desorganizados? ¿Cuáles son las agrupaciones o más macro que se han formado a partir de todos estos problemas? Y si de alguna manera hay también un enlace o no con comunidades amazónicas o indígenas de Brasil, de Bolivia. ¿Cómo va esa red? ¿O todavía sigue siendo muy atomizada la lucha de estas comunidades? Si nos puedes presentar algo y conoces algo al respecto, Lucila. Sí, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, yo he tenido el privilegio de poder trabajar con las organizaciones indígenas desde hace más de 20 años y lo que hemos visto es un debilitamiento precisamente en la capacidad organizacional de las, básicamente de las comunidades, porque por un lado, si bien es cierto, hay una respuesta tal vez más institucional, más más jurídica de parte de AIDESEP, de parte de ORAU, de ORPIO, también en el marco de la COICA a nivel regional, ¿no? Con otras organizaciones indígenas de la región de Ecuador, de Colombia, de Brasil, como bien señalas. eh, a nivel local, prácticamente lo que hay es una agresiva incursión del capital que divide a las comunidades, ¿no? Básicamente las empresas tienen este modus operandi de dividir a las comunidades, de generar incentivos irregulares, de poder comprar algunas conciencias a través también de los medios de comunicaciones regionales, locales, donde la intensidad de los procesos políticos se siente de una manera distinta, ¿no? Nosotros acá en Lima tal vez sentimos las cosas de una manera con una intensidad distinta, como se siente en una pequeña eh, eh, centro poblado o en una capital de provincia, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de Mazamari, de Pucallpa, de Iquitos o de Condorcanqui o de Puerto Maldonado, ¿no? Entonces, sí ha habido lamentablemente una, una incursión muy perniciosa que ha dividido muchas veces a las comunidades y por otro lado las organizaciones nacionales o regionales han optado por una estrategia de defensa más jurídica que política, ¿no? Pero también esto es como consecuencia de la violencia que hemos visto durante el inicio de este gobierno, ¿no? En donde las comunidades salieron a protestar y bueno, la respuesta del Estado ha sido violenta, ¿no? Y esa violencia ha generado pues un temor, ¿no? De las organizaciones, porque por supuesto nadie quiere perder hermanos, ciudadanos peruanos en una protesta, ¿no? Es decir, se ha criminalizado la protesta, eh, se ha, se ha hecho peligrosa la protesta y entonces ahora nadie quiere salir a protestar porque no sabes si vas a regresar a tu casa o no, ¿no? Entonces, esa política de intimidación, ¿no? De la población también hace que las estrategias de resistencia local, regional, organizacional, se hayan visto debilitadas en ese sentido, ¿no? Por parte de la respuesta jurídica, me consta que los abogados de AIDESEP, de las organizaciones regionales, están también batallando, están luchando en los tribunales por restituir, reivindicar sus derechos, pero claro, también tenemos un sistema de justicia susceptible, ¿no? Susceptible a la corrupción, susceptible a los intereses, al lobby, a las presiones políticas, y entonces es muy difícil ganar ahí los procesos, ¿no? Es casi una lucha, la simetría de poder, de recursos, de fuerza es muy grande
y la frustración también de las comunidades de estar año tras año, 10, 15, 20 años en un proceso judicial es absolutamente insostenible, no solamente desde el punto de vista económico, sino también emocional, ¿no? Las viudas que tienen que estar siendo revictimizadas una y otra vez cuando tienen que ir al Poder Judicial, cuando tienen que ir a pedir favores a los fiscales, a los jueces para que atiendan sus casos, para que les hagan justicia, es algo muy desgastador y sobre todo cuando no tienes ningún apoyo. Entonces, ahí hay una situación bien preocupante que todavía no hemos terminado de resolver. Sí, creo que el señor Gracias. Barbosa ha levantado la mano. Sí, empezamos primero con los presentes y después vemos las preguntas que hay en las redes. Marco Barbosa, por favor, tienes la palabra. Gracias, profesor Miguel. Bueno, primero para felicitar a la ponente, eh, que nos abre luces sobre, digamos, la actualidad de este tema legal, ¿no? Y esta reforma. Yo quería enfatizar dos puntos, ¿no? Uno que tiene que ver con los límites y otro que tiene que ver con los actores. En relación a los límites, queda claro que hay digamos, hay un elemento agroindustrial allí, digamos, muy fuerte, ¿no? Un lobby muy fuerte para efectos de estos cambios de uso, estos regímenes de excepción. Eso me parece que fluye muy claramente, ¿no? Pero digamos, la tensión entre bosque productivo y lógicas de santuario o de reservas protegidas o de parques nacionales, también es una tensión antigua, ¿no? Es un modelo que se ha venido aplicando, digamos, hace tiempo, hace buen tiempo, y son aparentemente dos miradas en términos de extremos. Si llevamos el tema de porque ya sabemos que estas prácticas legales, digamos, tienen esa intención, creo que el ponente lo dejó muy claro, pero digamos, si exploramos estas otras miradas de los parques nacionales, de estas reservas en términos de protección, también hay tensiones ahí respecto de los propios lugareños, de los pueblos originarios, que en algunos casos, como por ejemplo en el caso de África, han generado también dificultades. O sea, también en determinados modelos podemos llegar a ver la exclusión de las comunidades o los pueblos originarios, y eso me lleva a pensar que tal vez también hay que pensar nuevos modelos, ¿no? Para hacerle frente de manera creativa a estos intereses comerciales tan claros. Eso por un lado. Y el segundo punto de los actores, me llamó la atención que al lado de las empresas estuvieran también agrupaciones religiosas, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, porque también en el plano de las dirigencias, de las comunidades y de los pueblos originarios, hay mucha vinculación con elementos religiosos. Muchas veces el pastor evangélico también es líder de comunidad, también es un activista por los derechos ambientales. Entonces, ahí se configura una tensión, la cual la idea de la selva no se vende, la selva se defiende, termina siendo una especie de patria que tiene un contenido más atrás incluso de los espacios de la propia democracia, y me parece que hay insumos de cuestiones religiosas también que se activan, dialogan con los temas ambientales. No sé si podría haber un comentario respecto de estos dos temas, ¿no? Que quería instalar. Gracias. Y nuevamente muchas Gracias, gracias por la Marco. presentación. Lucila, por favor. Sí, muchas gracias. Respecto a las áreas naturales protegidas, bueno, ahí yo sí tengo que ser honesta en señalar que yo particularmente me considero una conservacionista, ¿no? Es decir, tengo una formación de áreas naturales, de parques nacionales, precisamente que nace en La Molina, ¿no? Todo el sistema de áreas naturales protegidas nace con la Facultad de Forestales y somos los forestales los que hemos impulsado junto con otros profesionales todo este sistema a nivel nacional que además viene desde ya la tradición parquista americana con la creación de Yellowstone y todo el sistema a nivel global, ¿no? Miren, por ejemplo, Machu Picchu, si nosotros pensamos en la reactivación económica, que es un poco el discurso político que se ha venido dando en los últimos meses, ¿no? De la reactivación económica a través de las industrias blandas, y pensamos en Machu Picchu como uno de los centros más importantes de atracción turística,
de generación de recursos, ¿no? De reactivación también de las economías regionales, vemos que Machu Picchu es un área natural protegida con categoría de santuario, es decir, el máximo nivel de protección que se tiene junto con los parques nacionales. Y cuando promocionamos el turismo en el Perú, promocionamos Paracas, que es una reserva natural, promocionamos el lago Titicaca, que es una reserva natural, promocionamos el Manu, que es un parque nacional, Pacaya Samiria, que es una reserva, promocionamos, por ejemplo, el Huascarán, que también es otro parque. Entonces, hay una falacia ahí en pensar que las áreas naturales protegidas no contribuyen al desarrollo regional o al desarrollo local. Es más, las comunidades que están dentro de áreas naturales protegidas son las que tienen los mejores proyectos y los mayores niveles de protección. Como hemos visto y vemos en este mapa, ¿no? Estas áreas, por ejemplo, amarillas, son las áreas naturales protegidas, ¿no? Acá vemos el Purús, la Reserva Comunal de Maracaeri, el Manu, ¿no? Tenemos acá Baguaja Sonene, tenemos Cordillera Azul. En estas áreas la deforestación es mínima, los cultivos ilícitos también, la violencia contra los pueblos indígenas también. ¿Por qué? Porque hay una administración pública que está por encima de estas categorías territoriales, que no limita los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero que les brinda un mayor nivel de protección y de garantías, y por otro lado hay un ordenamiento territorial a través de los planes de manejo de las áreas naturales que permite determinar áreas donde se desarrollan algunas actividades y donde tenemos aquellas áreas que tienen una protección estricta. Ya hace muchos años, y el sistema de áreas naturales protegidas fue uno de los primeros en implementar las consultas y los procesos participativos en la creación de áreas. Y hace más de 15, 20 años surgen precisamente como resultado de estos procesos participativos las reservas comunales, como la Maracaeri que tenemos aquí, ¿no? Que donde el Estado tiene una coadministración junto con los pueblos indígenas, con las comunidades, para la gestión exclusiva de los recursos por parte de estos pueblos indígenas y comunidades sobre estas áreas, ¿no? Entonces, la mejor forma de garantizar una protección de los recursos naturales, una protección de la cultura de los pueblos indígenas y además generar recursos sobre la base de las industrias blandas o de los servicios ecosistémicos, como en este caso pueden ser los proyectos de bonos de carbono o proyectos o la industria del turismo, ¿no? Es dentro de estas áreas naturales protegidas. Entonces creo que ahí hay una falsa dicotomía precisamente en tratar de oponer a las áreas naturales protegidas, que siempre han sido aliadas de la conservación y siempre han sido también aliadas de los pueblos indígenas, ¿no? Y es más, nosotros, por ejemplo, yo participé en la elaboración del expediente de la primera reserva territorial para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que es la que está acá en Madre de Dios, ¿no? Que divide precisamente las concesiones forestales sobre la línea 343, ¿no? El meridiano 343. Y muchos de nosotros que trabajamos en el campo, que somos ingenieros de campo, que estamos en el bosque, que trabajamos con las comunidades, hemos promovido las ONGs ambientales, son las que promueven y las que defienden, junto con las organizaciones indígenas, las reservas territoriales para pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. ¿Por qué? Porque los hemos visto en el campo. Yo he vivido durante un año en el Manu con Mashigengas en contacto inicial o no contactados en la estación biológica de Cochacayo. Por supuesto, nosotros no intentábamos contactarlos, ¿no? Pero los que estamos en el bosque sabemos que nosotros mismos podemos representar un riesgo para ellos y tratamos precisamente de generar estas herramientas de protección junto con el Ministerio de Cultura
antes no existía el Ministerio de Cultura. Acuérdense que primero había una secretaría para pueblos indígenas en el Ministerio de Justicia, luego se crea la comisión que se llamaba la CAP, ¿no? Luego la CONAPA, luego viene el INDEPA, y de ahí va creciendo en institucionalidad este reconocimiento o este viceministerio de interculturalidad para pueblos indígenas. Entonces ahí creo que hay que conocer un poco más la realidad de lo que ha pasado en los últimos 80 años que tienen las áreas naturales protegidas en el Perú, para poder entender cómo es que, por el contrario, han sido las áreas naturales protegidas las que han contribuido a una mayor protección, no solo de los recursos, sino también de las comunidades, no solo amazónicas, sino también andinas y costeras, que participan en estas economías y en la administración de los recursos de las áreas naturales. Muchas de las reservas no son de protección estricta. Por ejemplo, Pampas Galeras, que se crea para la protección de la vicuña y para la administración precisamente de los recursos de la vicuña por las comunidades en Pampas Galeras, o el Paracas, ¿no? Que también se crea para la protección de la concha de abanico y el trabajo conjunto con los pescadores para garantizar la creación de este recurso, o la gestión o la administración de este recurso, entre otros, ¿no? Son algunos ejemplos, ¿no? Incluso lo mismo Pacaya, entre otras reservas, ¿no? Volviendo sobre el tema de las organizaciones religiosas, en realidad ese artículo de Convoca se refiere, lo pueden buscar en la página web, ¿no? De Convoca, que es este portal de investigación, de periodismo de investigación, uno de los tantos que hay que abordan temas ambientales. Se refiere básicamente a los menonitas, ¿no? En los menonitas, este grupo religioso que viene y compra tierras en el Perú y ha empezado a generar una deforestación masiva, no autorizada, y por supuesto el hecho de que sean grupos religiosos no los exonera de la legislación nacional ni internacional. Entonces han sido, por supuesto, denunciados penalmente por la Procuraduría del Ministerio del Ambiente y están enfrentando una serie de investigaciones fiscales, porque el hecho de comprar la tierra no les da derecho sobre los recursos naturales, es decir, sobre el vuelo forestal ni sobre el subsuelo. Si yo tengo un predio y sobre mi predio hay petróleo, no significa que el petróleo sea mío, porque el régimen de recursos naturales en el Perú no es como en Estados Unidos, en donde el propietario del suelo tiene la propiedad sobre los recursos naturales, ¿no? Ahí están bien diferenciados los recursos naturales en el 66 de la propiedad del suelo agrícola, solamente del suelo agrícola en el artículo 88. Entonces, esa diferenciación del régimen de propiedad sobre los recursos naturales respecto a otros países es lo que hace que en el Perú se generen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en el artículo de Convoca, básicamente se refieren a los menonitas como grupo religioso, ¿no? Extranjero que viene a Perú, compra tierra, genera deforestación, y también, en parte, también a un cierto sector de los grupos evangélicos en el Perú, que se han identificado ya a través de varias investigaciones policiales y fiscales, que generan deforestación para sembrar cultivos ilícitos, ¿no? Eso está bastante documentado también. Entonces, yo creo que el artículo de Convoca se refiere a estos dos grupos. Gracias, Lucila. Martín, por favor. Buen día, Lucila. Muchas gracias por la exposición. Me has ayudado a entender muchos aspectos y tengo, bueno, varias preguntas, pero voy a resumir en dos. Primero que detrás de todo este movimiento de las leyes, etcétera, me parece que hay la lógica de que el uso genera posesión, la posesión acaba generando propiedad. Siempre encuentras una ley en tu camino que te ayuda a pasar a la propiedad, ¿no? Y que te salva de los delitos. Aunque claro, supongo que estas personas dirán,
pero ¿delitos contra quién, no? ¿O contra qué? ¿Contra un bosque? Ya, es algo pues que no afecta a nadie, entre comillas, ¿verdad? No afecta a nadie y al final voy a tener una ley, ya veo cómo hago para obtenerla, eh, y que me va a salvar, ¿no? Que es quizás un poco la lógica, pero no solamente de las personas que están haciendo deforestación, ¿no? Es una lógica bastante extendida, ¿no? Tomo algo, acabo siendo propietario al cabo de algunos años, pero aparentemente aquí hay un delito de por medio, es la deforestación. Pero estas personas piensan en el largo plazo o piensan solamente en el corto plazo. Y lo que no acabo de entender, y esta es la pregunta, es si es que en verdad aparentemente no les importa el largo plazo. ¿Por qué llegas a mencionar de que sí hay una perspectiva, que es eh, esta idea de convertir el paisaje selvático en algo industrial, en un paisaje industrial, pero también a la par hablar de que hay una codicia por el agua? Entonces, o están mirando el corto plazo o están mirando el largo plazo. Eso es algo que no entiendo. Y segundo, si es que esta batalla pues, del Acuerdo de París, por la cual pues, se hizo tan famosa la colegial Greta Thunberg, ¿no? De la famosa huelga escolar para el cambio climático, que no suba de 1,5, si todo eso ya se perdió, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Gracias. Sí, gracias. Bueno, respecto a la posesión y la propiedad, ¿no? Bueno, efectivamente es una práctica en el Perú que no solamente en el sector forestal o en el sector agrícola, que actuamos sobre hechos consumados, ¿no? Es decir, acá primero se comete el delito y luego se legaliza el uso irregular, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con esta ley es, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Es como si, por ejemplo, yo me robara una ambulancia del Estado y lo convierto en movilidad escolar, ¿no? Y entonces, como ya lo estoy usando como movilidad, entonces ya pues ya convalido el uso actual, convalida el delito, ¿no? Pero eso pues ocurre en la minería ilegal, ocurre en la pesca ilegal, ocurre en casi todas las actividades económicas, ¿no? Es decir, si pensamos que el 80% de la economía en el Perú es informal, entonces estamos hablando que eso está ampliamente normalizado, ¿no? Es decir, yo primero accedo a un contrato con el Estado y después me adecúan las bases ad hoc a mi currículum, ¿no? Entonces, eso ocurre en todos lados, en todo momento. Estamos bajo esta lógica de actuar sobre hechos consumados, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú no hay una cultura de respeto de la norma. Entonces los empresarios creen que porque están generando capitales o están invirtiendo o están eh, tal vez generando una economía, eh, hay que modificar las normas para que se adecúen a ellos y no al revés, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en lo que ha pasado con SUNEDU, ¿no? Entonces, una universidad privada que no alcanza el estándar, ¿no? Para poder ser acreditada, entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que esforzarse en ser mejor, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiar la norma para bajar el estándar. Entonces, eso lo estamos bajando en todas las normas, en la educación, en la salud, en la gestión de los recursos naturales. Entonces, es una práctica tal vez de la poca cultura de respeto a las normas que tenemos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a los actores de la deforestación, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que la deforestación se produce a nivel micro y a nivel macro, ¿no? A nivel micro, el agricultor, el invasor, ¿no? Que muchas veces es promovido, generan esos incentivos las propias empresas para que se invadan bosques. Por supuesto que es un actor de economía inmediata, ¿no? Es un actor que está en la inmediatez del ganar un pequeño recurso
para poder sobrevivir, y en ese sentido es movido por las economías más grandes, ¿no? Pero a nivel del bioma amazónico ya, a nivel de geopolítica, a nivel de políticas públicas, también no tengo en esta presentación, pero si quieren en algún momento podemos conversarlo en otra, vemos cómo había un plan, ¿no? En el año 2006-2007 del Ministerio de Energía y Minas, que se llamaba el Plan ProBiocom, que lo que buscaba era precisamente comprar grandes extensiones de tierras, que ha sido promovida por grandes grupos empresariales peruanos y extranjeros, que además tienen monopolios sobre las cadenas de grifos y de otros sectores industriales, y articularlos a los ejes IRSA, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el IRSA Norte, acá en la hidrovía amazónica, tenemos el IRSA Centro, que es básicamente la carretera que se pretendía construir de Pucallpa a Cruzeiro do Sul, ¿no? Y el IRSA Sur, que es la que se abrió, y cuando se abrió, precisamente porque en realidad nosotros no tenemos comercio con Brasil, ¿no? Lo único que se generó fue pues la expansión de la minería ilegal, ¿no? Esta carretera lo que está haciendo ahora es que la deforestación se va moviendo de este a oeste, y están entrando las organizaciones criminales brasileras, el Comando Vermelho, Primer Comando de la Capital, As Crias, junto con otras organizaciones criminales que operan, por ejemplo, en la frontera con Colombia, en la frontera del Putumayo o en la frontera del Yavarí, ¿no? Con por ejemplo, el Frente 48 de las FARC. Tenemos el cártel de Sinaloa, entra en el Perú hace como 15, 20 años, Jalisco Nueva Generación, el cártel de Guayaquil, ¿no? El cártel del Amazonas, y algunas otras que van mutando y que se van asociando entre ellas, y que están entrando precisamente a través de estas fronteras, atraídas precisamente por estos grupos empresariales que están copando tierras en estas zonas. Entonces el escenario sí es muy delicado. Nosotros tenemos otra presentación para lo que son organizaciones criminales en el escenario amazónico, que no está acá, pero en algún momento, si gustan, lo podemos ver. Pero sí hay una transformación del paisaje, como lo hemos visto también en el lado brasilero y en el lado colombiano, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos dos temas, creo que hay dos preguntas más. De Greta y la lucha por el... Ay, perdón, sí. Bueno, lo que pasa es que el activismo europeo también se ha visto un poco mermado por el tema de las guerras, ¿no? Por un lado la guerra de Ucrania, y por otro lado ahora el conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, a nosotros tal vez todavía nos parece un poco lejano, pero en Europa pues se siente mucho este activismo climático, ¿no? Básicamente el grupo de Friday for Future, que eran un grupo de estudiantes, y que yo creo que sí es un tema generacional, que es un tema que a medida que estos jóvenes que ya han cambiado incluso sus patrones de consumo, ¿no? Toda la generación, todos los millennials, los centennials, tienen otra forma de ver los problemas, sobre todo en Europa, y que van a ser los próximos líderes políticos en los próximos 10, 15 años. Entonces ahí vamos a ver cómo es que van madurando estos cambios en las políticas, pero las regulaciones en la Unión Europea están ya siendo muy drásticas precisamente para empezar a cerrar mercados a aquellos productos que provengan de la deforestación. Y eso es un avance, ¿no? Es más, las cortes criminales, también internacionales, van a empezar a tratar los temas de delitos ambientales, y creo que es una tendencia que, si bien es cierto, nosotros siempre vamos un poquito rezagados en la cola respecto a los modelos de desarrollo o a la implementación de la justicia, también a nivel de la región se han dado sentencias importantes, ¿no? Como por ejemplo la del río Atrato en Colombia, en la Corte Constitucional, que reconoce al río como sujeto de derechos, y también otra sentencia
de la Corte Constitucional de Colombia que reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos, además de los cambios constitucionales en Ecuador y en Bolivia. Entonces creo que es una tendencia que tal vez va a demorar un poquito. En Perú todavía tenemos pues una casta política decimonónica, ¿no? Que está pensando en la primera revolución industrial, entonces no se ha dado cuenta que estamos en el 2024, ¿no? Que ya pasó la pandemia, la transformación tecnológica, el salto tecnológico va a ser tan grande que va a dejarlos pues en la edad de piedra, ¿no? Yo les llamo a estos grupos los empresarios, ¿no? Entonces los empresarios todavía están pues pensando en sacar carbón, ¿no? Y esa es la clase política que tenemos. Pero la batalla contra el 1.5 grados centígrados ya se perdió. Yo creo que es irreversible, ¿no? Yo creo que lo único que va a mitigar el impacto del cambio climático va a ser el salto tecnológico que va a generar China, por un lado, y por otro lado, o los países asiáticos en general, y por otro lado, estas nuevas generaciones de los centennials que van a empezar a recuperar áreas, ¿no? Es decir, hay ahí una pequeña luz al final del túnel, ¿no? Y si no, bueno, como decimos a veces los técnicos de manera un poco dura, pero no menos cierta, si el humano no se autorregula, la naturaleza va a regular porque no hay forma de que nosotros podamos detenerla, ¿no? No es que querramos, pero no hemos aprendido las lecciones y ya lo ha hecho antes y lo hará nuevamente, ¿no? Ok, Lamentablemente. Estamos muchas gracias. viendo los refugiados del cambio climático y los migrantes del cambio climático, ¿no? Gracias. Sí. Gracias, Lucila. Virginia, por favor. Muchísimas gracias por la exposición esclarecedora, compleja, actual que nos ha mostrado, Lucila. Y hay varias preguntas que tenía, pero ya las has adelantado como respuestas, y una de ellas se refería precisamente a qué significa en medio de todo ese panorama tan duro que hay que superar, si es que se puede, ¿no? Con esta clase política que en realidad lo único que está haciendo es contribuyendo a la destrucción y a consolidar la mercantilización del territorio, ¿no? Que es un proceso que es, como dijiste hace un rato, de tiempos de los dinosaurios prácticamente. Pero ¿qué esperanza podemos tener en la formación de las naciones? La nación One Piece, la OJUN y otros movimientos regionales que ya han tenido importantes logros en Panamá, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Y lo último que hemos leído en las noticias también sobre la Declaración de Derechos del Río Marañón. Eso es al lado de otras amenazas que se vienen con la implementación del puerto Chancay y el otorgamiento de la concesión de Marcona a los chinos. O sea, los chinos van a tener dos grandes puertos y la mirada de los chinos es a la salida de toda la producción de Brasil, ¿no? De la soya, de Argentina y en fin. Hace algunos años había una presión, yo tuve la oportunidad de estar muy brevemente en el Ministerio de Vivienda, pero había un grupo presionando para la introducción del proyecto del ferrocarril a través de la selva, ¿no? La conexión entre la costa peruana y selva amazónica. ¿Qué podemos, o sea, tenemos que estar alerta de lo que puede pretender estratégicamente China a partir de estos dos grandes puertos, ¿no? Sobre este ansiado, digamos, intento de conexión transversal, ¿no? A través de Perú y efectivamente con todos los riesgos que ya hemos visto, que representa una apertura sin planificación irracional como han sido las IRSA, que ya sabemos que se movieron simplemente por corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de esperanza, ¿no? Y cómo hacer crecer esos pequeños logros de las comunidades, precisamente de las naciones indígenas y de estos avances, ¿no? Que son realmente
muy significativos, pero todavía muy pequeños, ¿no? Bueno, Sí, esa es mi preocupación. sí, muchas gracias. Bueno, yo como forestal siempre me voy al mapa, ¿no? Entonces, eh, para mí la mejor alternativa, y creo que es parte del acuerdo global también que se estaba promoviendo a nivel de varias organizaciones internacionales, es duplicar el número de áreas naturales protegidas, ¿no? Es decir, si vemos en este mapa dónde está la ocupación, dónde están los problemas, son en aquellas tierras libres del Estado que no están, que no tienen un nivel de protección. Entonces, la única forma de mitigar el impacto, no solamente de las carreteras, sino de las organizaciones criminales transnacionales que van a entrar a Perú, como ya están entrando, por ejemplo, hemos visto los choneros, hemos visto los de Ecuador, ¿no? Los tiguerones que han entrado a la minería ilegal por la costa norte, así están entrando también los otros, Jalisco Nueva Generación, el Frente 48 de las FARC, Ascrías, la CONSTRU, Comando Bermelo, el Tren de Aragua, ¿no? Pero el Tren de Aragua, nosotros estamos viviendo el problema del Tren de Aragua, pero el Tren de Aragua todavía es un tipo de organización criminal urbana, ¿no? Es una pandilla, casi una pandilla de barrio, pero cuando estamos hablando de las otras organizaciones, ya estamos hablando de organizaciones criminales transnacionales altamente militarizadas, ¿no? Con una capacidad de fuego muchas veces superior a la de las policías nacionales que toman pueblos enteros. Entonces, el riesgo es mucho mayor que solo el tema económico, sino que nosotros somos un territorio codiciado para estas organizaciones criminales, ¿no? Y van a entrar precisamente cuando haya esta incursión de las carreteras. Lo único que nos protege a nosotros acá es el bosque, ¿no? Pero en la medida en que, como ya lo estamos viendo en Madre de Dios, a medida que la carretera o las vías de penetración de estas organizaciones que van entrando de este a oeste y la articulación precisamente con Brasil va a hacer que estas organizaciones brasileras entren a Perú y es un nivel de violencia, de caos que nosotros no hemos experimentado y el Tren de Aragua va a quedar pues como fiesta infantil, ¿no? Eso es una situación bien peligrosa, pero precisamente está, y por eso es que estas empresas agroindustriales grandes de capitales extranjeros, asiáticos, europeos, están buscando posicionarse en estas zonas, en estos ejes de articulación vial, donde van a acaparar tierras y acaparar recursos, acaparar agua, ¿no? Precisamente para abastecer. Y por otro lado, estamos nosotros pues ensanguchados en este conflicto geopolítico de varios intereses de economías, grandes economías que se están disputando el Perú pues como patio trasero, ¿no? Entonces, esa es una realidad que presiona por todos lados y nosotros no tenemos capacidad institucional en el gobierno o en el Estado para frenar esta incursión agresiva de estos capitales en el territorio, ¿no? Entonces, la autoprotección de los pueblos indígenas dentro de sus comunidades, por un lado, va a ser muy importante, pero también garantizar que a todas aquellas áreas que están como tierras libres del Estado, pero incluso las comunidades tituladas están siendo también invadidas, ¿no? Es decir, tampoco es que el título de propiedad o un reconocimiento legal, jurídico, les garantiza una protección física del territorio. Eso no está ocurriendo, porque tampoco hay una capacidad organizativa al interior de la comunidad para hacer autodefensa del territorio. Ahí tenemos problemas legales, tenemos problemas organizacionales, logísticos, de todo tipo, ¿no? Entonces, una de las propuestas para mí más viables, ¿no? Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a discrepar, pero yo creo que las áreas naturales protegidas, a pesar de las deficiencias o de las limitaciones que puedan tener, es la forma más
más segura de garantizar que por un lado vas a tener territorios protegidos, pero con economías funcionales basadas en soluciones de servicios ecosistémicos, y las comunidades dentro que tienen sus derechos reconocidos dentro de las áreas naturales protegidas van a contar con este doble nivel de protección, pero por otro lado también con los recursos que vienen de la cooperación, porque los recursos que vienen de la cooperación, les guste o no les guste a muchos, vienen para la conservación de áreas. Entonces, las organizaciones o la cooperación va a invertir en aquellas comunidades que puedan garantizar la conservación de bosques, que puedan garantizar la conservación de los pueblos indígenas aislados, que puedan garantizar la conservación de la biodiversidad, etcétera. En aquellas áreas que ya están destruidas, como las de la minería ilegal, bueno, ahí habrá que invertir en restauración de ecosistemas, pero conseguir fondos para restauración es más difícil que conseguir fondos para conservación, ¿no? Entonces ahí también hay que pensar estratégicamente qué opciones tenemos, ¿no? Bien, tenemos la última pregunta de Jonathan. Por favor, Jonathan. Muchas gracias, profesor. Un saludo primeramente a la expositora por todo este tema bastante interesante. Mi pregunta era, frente a este panorama que nos ha descrito, ¿es acaso ser utópico en el siglo XXI frente a este nuevo contexto? Porque el capitalismo, como mencionaba, ¿no?, aumenta, la frontera agrícola también. Yo he trabajado en Mato Grosso, y Mato Grosso se dedica ahora solamente a la producción de maíz, algodón y azúcar. Prácticamente todo ha sido deforestado. Entonces, ¿hasta cuánto puede existir, digamos, este movimiento de resistencia frente al capitalismo? Porque no tenemos ni Estado que proteja. Hay países o potencias extranjeras que tienen interés en los recursos, organizaciones criminales que también buscan lo mismo. Y frente a ello, el papel del defensor medioambiental o el conservacionista, ¿cuál es el futuro en términos de realismo le espera frente a todo esto? Porque el Perú, como en el mundo, no hay una conciencia verde. Los verdes en Alemania, por ejemplo, ahora con la guerra de Ucrania, todos han optado por el carbón, energía nuclear, y parece que todo el mundo se olvidó. Entonces, ¿cuál sería el panorama futuro frente a esto? Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, como le comentaba, creo que por un lado fortalecer estos movimientos de resistencia, ¿no? A nivel de las regiones, a nivel de las organizaciones indígenas, de la sociedad civil. Por otro lado, lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, es informarnos, preocuparnos por entender mejor estas dinámicas, estas problemáticas a niveles territoriales, y por otro lado también insistir en las políticas públicas, ¿no? Yo creo que el Perú no cuenta con una política de ordenamiento territorial precisamente porque a nadie le conviene más que el caos que a las empresas, ¿no? O sea, no hay nadie más anarquista que estos sectores empresariales, porque nada quisieran más que no existe Estado, que no exista regulación, ¿no? Poder hacer lo que quieran. Entonces, fortalecer la institucionalidad, fortalecer los procesos democráticos, la gestión territorial, la resistencia de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil es lo que va a contribuir precisamente a mitigar en parte estas iniciativas que lo que buscan es básicamente saquear estos territorios, ¿no? Porque donde no hay Estado, no hay norma, no hay regulación, no hay control, y eso es lo que nos está llevando precisamente a esta permanente situación de caos que no es gratuita, ¿no? Como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Alguien siempre lucra, siempre gana con estas capturas, ¿no? Con este Estado capturado por estos intereses privados a nivel del Ejecutivo, a nivel del Congreso, a nivel de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, a nivel de los sectores, de los ministerios. Entonces, tenemos que nosotros tener conciencia de que el tema ambiental no es solamente un tema verde, ecológico, no es un tema eminentemente político y económico.
Y estas dimensiones políticas y económicas se plasman precisamente en cómo gestionamos el territorio y qué decisiones tomamos sobre el territorio y con quiénes las tomamos o a quiénes dejamos fuera de las decisiones. Entonces, sí tiene una implicancia mucho mayor que muchas veces no la vemos y creemos que lo ambiental, que lo forestal es algo pues decorativo, ¿no? Y no es así, ¿no? No es tan inocente, ¿no? Como lo vemos, y por eso es que yo siempre invito a ver los mapas de uso, precisamente de uso actual, de cómo es que estamos gestionando este territorio para entender en esta escala cómo es que se dan estas dinámicas y cuáles son los intereses que se mueven detrás. Efectivamente, las perspectivas como la tuya nos permiten enriquecer nuestra reflexión. De hecho, hay mucho más matices que tú has señalado, ¿no? Porque lo político y lo económico también implica lo social y lo antropológico. Como bien anotaba en las redes el profesor Iván Nateri, ¿no? Te comento algunas reacciones. Dice el profesor Nateri, este también es un problema de la subjetividad, de lo que queremos para nosotros, de aquello con que estamos de acuerdo, de aquello que nos es indiferente, de aquello que queremos que hagan con nosotros, un tema de cómo queremos ser tratados o recordados, ¿no? También hay ese nivel de todo esto está conformando un tipo de persona y de ciudadano. Martín Rosado también señalaba lo siguiente: lamentablemente, la prensa peruana no suele informar acerca de estos injustos asesinatos. Es decir, también hay una complicidad de la poca visibilidad frente a esta lucha que tienen los líderes ambientales, ¿no? No hay información detallada sobre estos problemas reales, ¿no? Y finalmente, Jackie Silva también nos decía, nos preguntaba si era posible involucrar a la población que está involucrada, ¿no?, en la minería ilegal, en procesos de rehabilitación del bosque amazónico. ¿Tú ves alguna mm, posible esperanza de que de esta población pueda participar ella misma en esa rehabilitación? ¿O, digamos, los intereses ya más inmediatos de sobrevivencia y las redes que se tejen en torno a ello hace imposible? Tus últimas reflexiones al respecto, Lucila. Sí, bueno, en el caso de la minería ilegal es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo lo veo poco viable porque si hemos visto lo que ha ocurrido en Patás, ¿no? Si tenemos un grupo de personas que le meten anfo a una mina y matan 20 en un atentado para robar el oro, entonces lo que estamos viendo ya es un acto, como lo han calificado la policía y los fiscales, de terrorismo, ¿no? Es decir, ya eh, hay ciertos sectores de la sociedad que lo único que buscan, y estas organizaciones criminales transnacionales, es lucrar a como sea, ¿no? Entonces ahí se mezclan todos los delitos: el narcotráfico, el tráfico de armas, la minería, el terrorismo, la trata de personas, la explotación sexual de niños y niñas. Es bien difícil, claro, que nosotros apelemos a la conciencia para convertir a esto. No digo que sea imposible, pero yo creo que eh, una medida preventiva de atención a los jóvenes, a los niños que surgen en estos entornos absolutamente disfuncionales y abandonados del Estado, es lo que nos garantizaría un cambio en la ciudadanía o en la conciencia en los próximos 20, 30 años. Pero hay personas que están dedicadas a esta actividad y que no tienen ni la más mínima voluntad de cambiar de negocio y mucho menos de actitud, ¿no? Entonces creo que en algunos casos la criminalidad organizada tiene que combatirse con las herramientas de la ley, ¿no? A fortalecer ahí las autoridades de cumplimiento de la ley de los diferentes países, la colaboración entre los países, porque ningún país
va a poder resolver estos problemas solos. De ninguna manera, ya no hay forma de trabajar de manera aislada, ¿no? Tienen que colaborar para poder llevar precisamente a estas organizaciones criminales a la justicia y poder empezar a trabajar con aquellas poblaciones que están en mayor riesgo, porque claro, si tenemos poblaciones absolutamente abandonadas, también muchas veces estos niños, estos jóvenes que a los 12, 15 años, como ocurre en muchos de nuestros países, ya son sicarios, es porque no se les ha dado una atención oportuna cuando eran niños, ¿no? Entonces, ahí hay muchos problemas, como bien señalaban los comentarios también en el Facebook y Miguel, sociales, antropológicos, psicológicos, que no hemos atendido, ¿no? Y ahora estamos viendo las consecuencias de ese abandono, ¿no? Sí, como todos estos problemas ambientales, de hecho, es como una síntesis o una confluencia de todos los problemas humanos que hemos ido creando a lo largo de nuestra historia, ¿no? Lucila, agradecerte por participar, ¿no? De hecho, este espacio quiere ser lo que tú decías, un espacio para preocuparnos, para compartir las reflexiones, para informarnos y de alguna manera también para fortalecer esas resistencias y en la cual tú también estás involucrada y nos solidarizamos con toda esta lucha que estás llevando a cabo por las denuncias que te han puesto justamente por eso, por ser una defensora de los bosques, ¿no? Sí, Muy muchísimas agradecida gracias. por participar en nuestro espacio y no sé si tienes algunas palabras finales. No, muchas gracias. Simplemente agradecer también las muestras de solidaridad. Nosotros no somos nuevos en esto, tenemos eh, muchos años peleando por garantizar precisamente la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales. Y se vienen tiempos difíciles, esto va a ser cada vez peor, cada vez más violento, y yo creo que también a eso tenemos que tener mucha conciencia y mucha fortaleza de estar preparados para una nueva ola de más situaciones complicadas, ¿no? Que tal vez lo podemos tratar en otra presentación, pero ya hemos adelantado algunas cosas aquí, pero sí el escenario va a ser muy complejo. Eso no significa que perdamos la esperanza o que nos desmoralicemos, sino que hay que prepararse para lo que se viene en términos no solo climáticos, sino también sociales, políticos, humanos, ¿no? Gracias. Reitero mi agradecimiento, Lucila, y también a todos los miembros del grupo de investigación y a los que han participado en las redes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.